Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4. Y capítulo 3 y versículos 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Y allí como título ahí en la escritura dice el bautismo de Jesús. En los sinópticos se narra el bautismo de Jesús. También lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículos del 9 al 11, y en el Evangelio de Lucas capítulo 3 y versículos 21 y 22. Leemos: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí encontramos cómo Mateo narra de una manera solemne que Jesús salga de Nazaret después de estar ahí muchos años y venga a Juan para que le bautizara. Y prácticamente con su bautismo él iba a manifestar al mundo lo que él había sido enviado, es decir, para iniciar su ministerio. Nuestra clase o nuestra lección o nuestro sermón es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús quizás sea uno de los hechos de su vida, de la vida de Jesús, en el que hay dificultad para entender y comprender por qué se bautizó el Señor. ¿Por qué se bautizó? Él no tenía pecado. El bautismo de Juan el Bautista era para perdón de pecados. Él no tenía pecados, así que no necesitaba el bautismo. Sin embargo, le dice a Juan: deja para que toda justicia se cumpla. Así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces ya le dejó y le bautizó. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No solamente porque hay que cumplir toda justicia de Dios, sino para aquellos que niegan acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que dejó la gloria y vino a este mundo naciendo de aquella Virgen llamada María. Pero Jesús, una de las primeras cosas que él va o que se va a manifestar por su bautismo es su mesiazgo, es decir, su dignidad de Mesías, ¿verdad? Es decir, de que sea el Hijo de Dios prometido por Dios y anunciado por los profetas al pueblo. Entonces la pregunta es: ¿por qué se bautizó Jesús? Ya tenemos quizás dos respuestas aquí, ¿verdad? Iniciar su ministerio, ¿verdad? O que Dios manifestaba al mundo el inicio del ministerio de Jesús después de varios años
en el que vivió en Nazaret y no se sabía nada de él, ¿verdad? Sin embargo, debemos de hacer a un lado todas las respuestas que hablen del bautismo y que no tengan, que le quiten más que nada la realidad y la naturaleza de su bautismo. ¿Y cuáles respuestas deberíamos de quitar? Bueno, una de ellas sería, no tenía necesidad de bautizarse, como los demás hombres. Su bautismo no pertenecía a la ley ceremonial, puesto que él era un israelita de la tribu de Judá. Otra respuesta que también se puede quitar sería que su vida entre los hombres no fue contaminado de una impureza que estaba o que anunciaban los levitas, y tampoco pues se bautizó porque él se iba a bautizar por nosotros, tampoco es eso. Otra respuesta sería no era para honrar el bautismo que Juan había mandado, o bueno, le fue mandado por Dios, pero él lo aplicaba allí en su ministerio. Entonces, lo hizo el Señor porque le era indispensable, es decir, porque era semejante en todo a sus hermanos, excepto sin pecado, y debía de hacer una carrera de desarrollo religioso y moral. Leemos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 y versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para Dios y para los hombres. Es decir, su desarrollo de su carrera en este mundo se estaba llevando a cabo conforme iban pasando el tiempo de su vida en este mundo. Entonces lo hizo porque era indispensable, porque era un hombre semejante en todo a sus hermanos, sin pecado, y tenía que hacer una carrera en la que iba a desarrollar lo religioso y lo moral. Y todo lo máximo de esa carrera que él iniciaba con su bautismo, ¿verdad?, o con su vida desde que nació, ¿verdad?, lo alcanzó en la consumación de su obediencia absoluta hacia Dios, en la manifestación de su amor para con el hombre. Leemos allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en delante, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, exhorta o les manda: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó y vino, ¿verdad?, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le escribe a la iglesia en Filipos, ¿verdad? Pero esa máxima meta que tenía el Señor, ¿verdad?, la alcanzó por sus padecimientos, por sus sacrificios, ¿verdad? Leemos allá en Hebreos capítulo 2 y versículos 10 y 11, ¿verdad? Dice el escritor escribe: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 11:
porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el escritor Hebreos, en el capítulo 5 y versículos 8 y 9, dice la escritura allí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, el bautismo que le fue aplicado a Jesús tiene el mismo significado que el que encontramos o el que habla allí en Romanos capítulo 6 y versículo 3 y versículo 4, donde dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, el bautismo es un renacimiento. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta en el capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad?, leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el versículo 23 de este mismo capítulo 1 de Primera de Pedro, leemos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa palabra es la que se nos predicó a todos los que estamos, a la mayoría de los que estamos aquí, y la obedecimos, ¿verdad? ¿Por qué? El Señor dijo, le dijo a Juan, deja para que toda justicia se cumpla. Y nosotros el hombre debe de cumplir ese nuevo nacimiento en su bautismo, ¿verdad? Cuando la semilla, que es el Evangelio, llega al corazón espiritual, que es la mente, ¿verdad?, y la analizamos y meditamos y oramos a Dios que nos indique qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Señor, en su segunda carta al apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, no quiere que ninguno perezca, en la parte final del versículo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, para que vengan y se bauticen. No basta con oír solamente el Evangelio, no basta con creerlo, no basta con aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que incluso no basta con arrepentirnos y quedarnos allí, sino que tenemos que morir al pecado, ser sepultados en las aguas del bautismo y salir a una nueva vida. Es lo que dice Pablo a los romanos. Ya lo leímos hace unos momentos, Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces allí morimos, ¿verdad? Entonces, el bautismo es el sello divino de la regeneración, es decir, la transformación del creyente, ¿verdad? El hecho participante de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su vida. Hace unos momentos, ¿verdad?, estábamos oyendo al hermano Waldo, ¿verdad?, cuando estaba mencionando que él, uno de los textos de la Biblia él creía o tenía una respuesta para ello, ¿verdad?
el texto es 2 Corintios 5 y versículo 17, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, él dijo, todo lo que antes de obedecer el Evangelio, ¿verdad? Que teníamos, cuando la persona oye el Evangelio, lo cree, lo acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepiente y se bautiza, toda su vida anterior de pecado, ¿verdad? Queda borrada, ¿verdad? Es decir, Cristo lleva nuestros pecados, ¿verdad? También lo estábamos recordando cuando participamos de la mesa del Señor, ¿verdad? Hace unos momentos también, ¿verdad? Cuando participamos del pan, ¿verdad? Cuando participamos del jugo de la vid, cuando participamos del pan, estamos recordando que Cristo murió en lugar nuestro, ¿verdad? Y cuando participamos del jugo de la vid, estamos recordando la sangre que Él derramó para redimirnos, es decir, para rescatarnos del pecado en el que nosotros estábamos. Y debemos de cumplir, el hombre debe cumplir la palabra de Dios, y está el ejemplo en Jesús cuando le dice a Juan, deja para que toda justicia de Dios se cumpla. No solamente allí, sino que tiene todavía otras implicaciones esas palabras de Jesús, ¿verdad? Entonces, Pablo no presenta a Cristo solamente como un sacrificio cualquiera, ¿verdad?, para obtener la justificación, sino como una parte de la existencia humana, ¿verdad?, en la cual Cristo está en uno, ¿verdad?, o nosotros estamos en Cristo, ¿verdad?, como 2 Corintios 5:17, en Cristo. Gálatas 3:27, ¿verdad?, todos los que habéis sido bautizados estáis revestidos, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad?, en Cristo, dentro de Cristo. Nosotros somos parte de Cristo, somos parte del cuerpo del Señor, que es la iglesia, ¿verdad?, y porque hemos cumplido la justicia de Dios en el caso de lo que Jesucristo demanda del hombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, recordando el texto de Lucas 2:52, cuando dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? Miramos que esa carrera debería de llegar a ese propósito. Era necesario, ¿verdad?, que el Señor se entregase por entero a su crecimiento. Ese es el sentido de su bautismo, ¿verdad? Ese es el sentido de su bautismo, ¿verdad? Enfrentando violentas luchas contra sus enemigos, que en los mismos judíos, ¿verdad?, en las autoridades, en el Sanedrín, pero también luchas con el pecado, con el mundo, luchas con el poder de las tinieblas, ¿verdad? Y así que cuando fue necesario que él se bautizara para que el Espíritu Santo viniese sobre él, ¿verdad? Dice, leemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 34, voy a leer desde el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El versículo 34, ¿verdad?,
para que entendamos lo del Espíritu, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, el Espíritu ahí vino en Jesús, y Jesús dice en el Evangelio de Mateo, cuando está siendo bautizado o cuando es bautizado, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, ¿verdad? Es decir, salió del agua junto con Juan el Bautista, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí Mateo está diciendo que solamente, o a lo mejor entendemos que Jesús solamente vio el Espíritu, que la demás gente no lo vio. No lo sabemos, pero sin embargo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 32, Juan también lo vio, Juan el Bautista también lo vio. Dice la Escritura, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. ¿Verdad? Después vamos a mirar después de la muerte de Jesús, después de esa Pascua y luego cuando sigue la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? El Espíritu de Dios en Pentecostés descendió como lenguas de fuego, ¿verdad? Que se manifestaban sobre los apóstoles, pero en Jesús se manifiesta como una paloma, ¿verdad? Es decir, una figura de mansedumbre, ¿verdad? De pureza, de sencillez en Jesús. Mateo, en el capítulo 10, para mirar entenderlo también algo de la paloma, leemos ahí en Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, pero dice, y sencillos como paloma. Sencillos como paloma. Entonces, no solamente viene el Espíritu de Dios, este texto, ¿verdad?, es donde miramos la Trinidad, ¿verdad? Miramos al Señor que está siendo bautizado, después que sale del agua, desciende sobre Jesús el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, pero también en el cielo hubo una voz, ¿verdad? Y dice el versículo 17 de Mateo 3, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, tengo satisfacción. Hay placer en Dios porque es su Hijo, es su unigénito, ¿verdad? Y dice, en quien tengo complacencia. Me parece que cuando Esteban, ¿verdad?, cuando predicó ante el Sanedrín, ¿verdad?, cuando fue llevado ante el Sanedrín y da una tremenda predicación a ellos, ¿verdad?, allí él es muerto, ¿verdad? Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado, ¿verdad? Y todos se enfurecieron y arremetieron contra él y le lapidaron, matándolo, ¿verdad? Entonces, encontramos, ¿verdad?, que para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, tenemos que primeramente empezar a oír el Evangelio, ¿verdad? Entonces, tengo complacencia, ¿verdad?, indica también la relación eterna que siempre es idéntica, en la cual el Padre contempla a su Hijo amado, ¿verdad?
Es lo mismo, es esa satisfacción, ¿verdad? Esa expresa esa complacencia, el inefable amor que Jesús, ¿verdad? Se agradaba en recordar en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 35, en el capítulo 5 versículo 20 de Juan, y en el capítulo 10 versículo 17 para mirar eso, ¿verdad? Entonces, los apóstoles participan de Jesús, ¿verdad? En la oración que Jesús hace allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y en el versículo 23, dice la Escritura: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La oración de Jesús en su última noche que está con los apóstoles. Y miramos entonces que el Señor cumple la palabra de Dios para cumplir toda justicia de Dios en él. Y lo que después, más adelante, el Señor lo va a ampliar cuando va a ir un fariseo, un escriba, un intérprete de la ley, y le pregunta, lo leemos allá en el capítulo 22 de Mateo: ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el más grande mandamiento en las Escrituras? Y el Señor le dice: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, con todo tu ser. Dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumplen la ley y los profetas. El apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 21, ¿verdad?, el apóstol escribe: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y nos hizo justicia de Dios en él. ¿Verdad? ¿Qué es hacer justicia de Dios en él? ¿Verdad? Que cumplimos la ley que nosotros no podemos cumplir en él, en Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo obedecemos, cuando somos bautizados, ¿verdad?, y encontramos que toda la ley la cumplimos en Cristo, porque nosotros somos, como Cristo fue crucificado por la ley, nosotros somos crucificados también en Cristo, ¿verdad? Eso nada más último texto que voy a leer, Romanos capítulo 6, ¿verdad? En el versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Verdad? Entonces, nosotros cumplimos la ley en Cristo, ¿verdad?, cuando aceptamos que Él es el Hijo de Dios, creemos su mensaje, nos arrepentimos, morimos al pecado y somos bautizados, y vivimos después una vida recta delante de Dios. El bautismo de Jesús es un ejemplo para nosotros. Él lo obedeció. ¿Por qué no lo obedeces tú? La invitación es la predicación de la palabra, pero cantamos un himno para ello. Vamos a cantar. Himno 23, primera y última estrofa. 23. Cantamos.
En las aguas de la muerte sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante, victorioso, a los cielos ascendió. Yo que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Ya que soy resucitado, santa vida de llevar. Son las aguas del bautismo, mi señal de salvación, y yo quiero consagrarme al que obró mi redención. Vamos a orar, hermanos. Eterno y amado Padre Celestial, llenamos nuestro rostro, Padre, de nuevo en este día, Señor, reunidos aquí como tu pueblo, tu iglesia, Padre Celestial, para seguir dándote gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, porque, Señor, nos amaste tanto al mundo que diste a tu Hijo amado. Y Él dio su vida, Padre Celestial, para que todo aquel que en Él crea pueda venir a Él y aceptarle como Salvador, tener el perdón de pecados, esperanza de la vida eterna, sabiendo, Señor, que en tu palabra tenemos la vida de tu Hijo amado mientras anduvo en este mundo, perfecto en todo, Padre Celestial, no hubo engaño en su boca, ni se encontró ningún delito. Fue perfecto porque Él fue el sacrificio perfecto. Obediencia en todos sus días de su vida aquí, Padre Celestial, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y gracias, Padre Celestial, porque tenemos tu palabra que nos enseña cómo Él fue obediente. Y aún no necesitando ser bautizado, Él lo hizo, Padre Celestial, para dejar ese ejemplo y para que toda justicia fuese cumplida, Padre Celestial. Él te amaba, sigue amándote, Padre Celestial, y está a tu diestra ahora intercediendo por su pueblo, por nosotros. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar fuertes, porque así, Señor, podemos tener el triunfo sobre el enemigo que nos rodea cada día. Ayúdanos a estar fuertes, fortalecidos en tu palabra, y así, Señor, seguir adelante en la lucha. Padre Celestial, bendice a tu iglesia, Padre Celestial, bendice a Bridge Avenue. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú nos guías. Gracias por nuestros líderes espirituales aquí, Padre Celestial, y gracias por tu palabra. Ahora que vamos a ser despedidos, que llevemos este mensaje de quién fue Cristo, quién fue tu Hijo amado, para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Gracias por la salvación que tú nos das. En el nombre de Cristo te damos gracias y te glorificamos. Amén. Amén. Recuerden, el próximo miércoles tenemos la actividad de Cine Night y